En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, es siempre un privilegio, una bendición poder estar juntos, seguir compartiendo y hablando y discutiendo todos los aditivos acá con mi hermano Alonso. Muy bien. Te saludo, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios, ¿todo bien? ¿Vos cómo vas? ¿Bien? Pues muy bien. Y con este tema de esta semana, el amor debe ser firme, que lo podemos vincular muchísimo con lo que hemos estado hablando en los 3 programas anteriores del matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Correcto. Un título muy interesante, ¿verdad? Que es el mismo título de un libro de James Dobson que ahora hablábamos, que no ha muerto. Ajá. Pero ahora antes de grabar me puse a investigar, no, aún está vivo. El amor debe ser firme, sí. ¿Verdad? Y es una muy buena idea. Sí. ¿A qué apuntamos con el amor debe ser firme? Bueno, empecemos a desarrollarlo. Y empecemos desde el principio, como vos has dicho muchas veces. Empecemos por el principio. Sí, porque empecemos como ese fruto del espíritu que es la paciencia. Uh-huh. Y la paciencia es necesaria en el matrimonio. Absolutamente. Claro, y ves que interesante, porque esa palabra paciencia tiene que ver con soportar las dificultades, uh-huh, las carencias de otra persona, uh-huh, diferente a otro tipo de paciencia que Santiago habla en el capítulo 1, uh-huh, que es paciencia ante las pruebas. Correcto. Pero esa paciencia es relacional. Uh-huh. Podremos usarla como sinónimo de bien entendida la tolerancia. Sí, exactamente. Okay. Así es. Y bueno, ¿y por qué es importante la paciencia en el matrimonio? Uh-huh. Por lo que representa el matrimonio. Claro. O sea, su tipología, uh-huh, de Cristo con, uh-huh, la iglesia, uh-huh, representa la base de la próxima generación, uh-huh, la base de la sociedad. Por muchísimas circunstancias es un vínculo que realmente, uh-huh, es muy necesaria esta provisión de la paciencia. Por eso un matrimonio sin la operación del Espíritu Santo, uh-huh, ya empieza, por ejemplo, a no contar con ese recurso fundamental. Claro. Pero la paciencia bíblica aplicada a los matrimonios implica más que un mero aguante. Exactamente. Y ahí empezamos a tejer el punto. Uh-huh. La paciencia implica más que un mero aguante, porque es un tiempo prolongado para que la parte ofensora se arrepienta. Eso me parece sumamente importante. Paciencia, correcta paciencia, tolerar las falencias del otro, defectos no porque sí, no para sobrevivir, sino para que la parte ofensora se arrepienta. Sí. Soy paciente, pero para que vos cambies. Sí. No tolerando tus malas praxis. Por eso vemos la importancia fundamental de que, bíblicamente hablando, el matrimonio sea un pacto, uh-huh, delante del Señor. Correcto. Para que empiece un proceso, una vez entregada nuestra vida a Jesucristo, de santificación. Entonces, claro, es diferente a tener paciencia en ese proceso de santificación, uh-huh, a la paciencia, al mero aguante de un proceso que nunca va a resultar en nada, uh-huh, porque no hay proceso de santificación, porque antes no hubo entrega a Jesucristo. Exactamente. Entonces son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Correcto. Entonces esta paciencia va a buscar un objetivo. En este caso, y en nuestro contexto, la erradicación de la violencia, uh-huh, como forma relacional. O sea, es como darle tiempo al cambio. Sí, me gusta esa expresión, darle tiempo al cambio, desde la función de la paciencia. Pero debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? En que no el tiempo lo va a solucionar las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Que ya lo hemos hablado en otros programas. Sí. Ahora, en este tiempo de espera, que estamos esperando pacientemente, bien, si más bien se identifican episodios violentos, por ejemplo, que muestran una diferencia de intensidad, es decir, que van creciendo conforme a lo que sucedió antes, ¿verdad? Antes eran, pues, palabras, actos, ahora van amenazas de muerte, pasan a humillación pública, ataque a los hijos, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Que vemos casos constantemente en nuestro ministerio. Constantemente. O sea, estamos hablando, sí, de una experiencia vivencial. De lo que hemos vivido y hemos recabado en estos, sí, 3 o 4 años, uh-huh, de ver este aumento de la tensión, donde la víctima ha sido paciente. Uh-huh. Pero en vez de ver un cambio, una intención de arrepentimiento, lo que es un incremento en la violencia. Ahora, a esto vamos a llamarle puntos de inflexión. Uh-huh. O sea, son eventos puntuales, tal lo que implica la palabra. Un punto de inflexión tiene que ver con donde se debe hacer algo. Uh-huh. Digamos un punto, un pico, un crecimiento, uh-huh, donde debe haber una respuesta o va a cambiar la dirección o el rumbo de lo que se está haciendo. Ahora, en este proceso, en esos puntos de inflexión,
Y queremos decir, repito, amenazas de muerte, humillación pública, ataque a los hijos, incremento palpable de la violencia, es muy importante que la víctima reúna evidencias. Capturas de pantalla, mensajes de audio, lamentablemente, y lo digo con mucho dolor, fotografías, videos de golpes o de humillaciones violentas que haya tenido, ¿verdad? Estas evidencias van en función de que esta relación, ¿verdad?, lejos de mejorar, agrava. Y entonces estos puntos de inflexión, ¿verdad?, la evidencia que brinda el punto de inflexión, es decir, me humilló delante de mi familia, me agarró del cuello, me quebró el teléfono, me empujó, van a llevar esos puntos de inflexión a un punto de no retorno. Es la firmeza de decir, la firmeza necesaria para oponerse al acto violento. Es decir, mira, hasta aquí llegué. Sí. Ha habido este pico, puntos de inflexión, y llego a este punto de no retorno, ahora sí las cosas van a cambiar. Ahí el amor tiene que ser firme. Y es importante entender muy bien esto, igual lo estás explicando muy bien. Por ejemplo, esto de que me empujó. Puede ser que vamos a ver, en una acalorada discusión que no se justifica, ¿verdad? Pero vamos a ver, empieza a haber un episodio ahí de físico que antes no había. Pero es cuando, por ejemplo, se empuja ya con una intencionalidad de atacar la vida de la persona. Es cuando el riesgo de la vida integral se pone en entredicho. Correcto. El problema es cuando la víctima no reconoce esos puntos de inflexión. Exacto. O sea, no reconoce que ha habido un pico, como hemos estado hablando, de esa normalización, entre comillas, y desgraciadamente, de la violencia. Porque cuando se normaliza, como dice la palabra, pues cuesta mucho identificar como que algo va a superar aquello que ya es normal en la manera de hablar, de tratarme. No, pero estamos hablando de cuando la persona, a pesar de la situación traumática relacional que vive, se siente altamente desbordada por una situación en particular. A eso le llamamos punto de inflexión. Exactamente, sí. Muchas veces hemos escuchado víctimas, y me acuerdo de una particularmente que nos decía, y creo que vos estabas, me parece, de que ella pensaba que iba a pasar por violencia. Porque sus abuelos su abuela fue abusada físicamente, su mamá fue abusada físicamente, sus tías, sus hermanas. Entonces era normal para ella. O sea, no tuvo la capacidad, por el contexto violento en que vivía, de identificar puntos de inflexión que les llevaran a un punto de no retorno. Porque se normalizó los actos violentos. Sí, muy bien. Y ahora, es necesario entender que cuando uno de los cónyuges decide permanecer en el pecado, y eso lo decimos constantemente, ¿verdad? Para que no se vaya a entender que una causal de divorcio es porque me dijiste algo que no me gustó. Que el arroz te quedó sin sal. Exactamente. No estamos hablando cuando se permanece en un tipo de agresión abierta, que atente, y que atente contra directamente contra la integridad física de la persona, ¿no? O emocional o espiritual. Sí, absolutamente. ¿Bien? Como fornicación, violencia en cualquiera de sus formas. Ahora, esta permanencia se consumará en la muerte, o sea, separación en nuestro contexto emocional. Pues dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Mi hermano, y es una realidad de índice en Costa Rica, ¿verdad? Sí, definitivamente. Sí, por nuestro ministerio tenemos que estar muy al tanto de lo que son estadísticas, ¿verdad? Que es tan extraño, no sé si a vos te pasa cuando ves estadísticas, porque en un punto son números. ¿Verdad? Y es muy frío muchas veces hablar simplemente de números. Pero llegar a entender que cada número, cada unidad en estos números es una persona que ha sido violentada, realmente toma otra dimensión. Exactamente. Sí, entonces, desde el punto de vista de estadísticas, hay índices alarmantes en Costa Rica. Año pasado, año 2022, se calcula que cada hora y 30 minutos se da un divorcio. ¡Qué barbaridad! O sea, estamos hablando que 1 hora y 30... en lo que usted escucha 2 o 3 podcasts, hay un divorcio. Y a esto se habla de una noticia, ¿verdad?, que habla de la reducción de divorcios en el 2022, ¿verdad? O sea, que la noticia hablaba más bien de buena. Tenemos una buena noticia. Hay una reducción en el 2022. Ahora solamente cada hora y media hay un divorcio. Totalmente. Ahora, vos sabés que lo que me preocupa de esto es la reducción. Porque, a ver, hablo desde una percepción. La reducción de estos casos de divorcio, mi percepción es que no han mejorado los criterios ni relaciones matrimoniales, sino que permanecen juntos por otras razones, inclusive en razones de violencia. No quiero ser pesimista,
pero mi percepción creo que podría ir por ahí, ¿verdad? Ahora, pregunto esto. ¿Qué señales no se notaron, o aún más complicado, qué señales se dejaron pasar por el cónyuge más afectado para que esto suceda? O sea, que si se pudieron evitar estos divorcios. Sí, se pudieron evitar. Sí. Me salté esa parte importante. Sí. Se pudieron evitar estos divorcios. Exacto. ¿Qué señales hubo? ¿Qué señales se ignoraron? ¿Verdad? Y es que aquí es donde entramos a hablar sobre el libro del Dr. Dobson, El amor debe ser firme. Muy interesante. Sí, es que analizando este libro clásico, creo que fue escrito en el 90, en los 90, viejito. Bueno, viejito no, reciente no. Sí, 90 ya éramos adolescentes. Sí. Pues bueno, el Dr. Dobson le llama el cónyuge despreocupado a aquel cónyuge que no se da cuenta del peligro que corre su matrimonio o dejó de importarle. O sea, esta caracterización es muy importante, cónyuge despreocupado, porque vamos a estarlo retomando. ¿Y por qué? Porque decide permanecer en un acto pecaminoso, o sea, infidelidad, violencia. Y el cónyuge vulnerable al que no sabe qué hacer ante la conducta del otro. Exacto. El marco es, hay divorcios. ¿Se pudieron haber evitado los divorcios? Ese es el desarrollo de los siguientes programas. Desde dos figuras, el cónyuge despreocupado, que es el que comete el acto que procura la separación, y el cónyuge vulnerable. Correcto. Ahora, nada más como una nota y al pie de página, nótense que estamos hablando de cónyuge despreocupado y cónyuge vulnerable. No estamos diciendo que el cónyuge despreocupado es el hombre, y la vulnerable la mujer. Correcto. Mayormente por estadísticas a nivel nacional, mayormente el cónyuge despreocupado es el hombre, quien ejecuta mayores casos de violencia. Sin embargo, también hay un porcentaje que debemos considerar donde el cónyuge despreocupado o el que ejerce el acto de violencia es la mujer. Sí. Tal vez no física, por lo que ya hemos hablado en podcasts anteriores, por la diferencia anatómica, que es notable, ¿verdad? Pero sí de otros aspectos, y el hombre se vuelve el cónyuge vulnerable. Entonces, por ahí probablemente se nos escape, ¿verdad? La asociación por estadísticas, pero es muy importante, y también si hay hombres que nos escuchan, también pues valorar esos aspectos de que no siempre el hombre es el cónyuge despreocupado, puede ser también víctima de diferentes formas de violencia. Es que en el acto de infidelidad eso no importa el físico. Exactamente. Es más, creo que hay un gran índice de mujeres que abandonan su hogar por... Sí, lamentable. Bueno, la infidelidad siempre es lamentable en cualquier dirección que sea, pero sí hay evidencias, ¿verdad?, de un incremento de la infidelidad por parte de la mujer. Exactamente. Pero bueno, generalmente este cónyuge, el vulnerable, cae en soluciones intentadas equivocadas, ¿verdad? O sea, que intenta buscar resolver de una forma equivocada, y cuando las soluciones que toma, equivocadas, ¿verdad?, más bien empeoran las cosas. Y eso se da ante el miedo, sea el rechazo, sea el abandono, y va a estar dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantener su relación. Ahora, ¿qué tipo de cosas va a hacer? Por ejemplo, acosar más y atacar verbalmente a su cónyuge, aceptar condiciones degradantes y humillantes con tal de aferrarse a su cónyuge despreocupado. Es decir, la víctima en este caso, el cónyuge vulnerable, ¿verdad?, va a comenzar a acosar, a atacar, inclusive dispuesto a sufrir, ¿verdad?, con tal de que la relación permanezca. Muy interesante. Y muy bueno eso. Y esto por consecuencia a su propio miedo a ser rechazado y abandonado. Claro, otra vez, en el marco de el amor debe ser firme, recapitulemos, la pregunta es, ¿el divorcio se pudo evitar? Entonces, por lo menos es una línea de estrategia que está presentando el Dr. Dobson. O sea, es una línea donde se procura el divorcio, por ejemplo, y sigamos con el caso de una infidelidad o violencia o lo que sea, porque tengo miedo a que me abandonen, entonces empiezo a hostigar más, empiezo a aferrarme más al cónyuge despreocupado. Exacto. Claro, entonces, cuando se reciben las primeras muestras de maltrato, que van a ser inesperadas, por cierto, ¿verdad? Se va a entrar en una negación. Luego una inmensa angustia, llanto, ira, y luego, aunque venga de la parte ofendida, es decir, en el cónyuge vulnerable, va a caer en el error de la fase de negociación. Exactamente. ¿Y qué es la fase de negociación?
hacer cualquier cosa para atraer al cónyuge desencantado, digámoslo así. Es más, como suplicar, aceptar las condiciones del otro. Es más, tenemos casos, ¿verdad? De que un cónyuge, llamémosle así, como muy bonito, ¿verdad? Que está muy, muy, muy bonita la frase, tipo. ¿verdad? ¿A qué se cae un tipo? Sí. Digamos también que habrían otras expresiones que hemos escuchado en nuestros talleres, pero esas no... ¿verdad? Un cónyuge despreocupado. Sí. Este pollito va a decir, bueno, yo quiero venir con mi amante a vivir y estas son las condiciones. Y el cónyuge vulnerable, con tal de su miedo al abandono y el rechazo, va a decirle, está bien, negociemos. Entonces, conmigo estarás tantos días y con tu pollita vas a estar tantos días. ¿Verdad? Y vivimos todos felices. Y todos felices. Llegamos a una negociación. Correcto. A un acuerdo, ¿ves? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esto lo que hace es despojarse el cónyuge vulnerable de toda dignidad, respeto propio, y cae en un estado de pasividad. Muy importante esa palabra. Porque un enfoque pasivo a menudo conduce a la disolución de la relación. Exactamente. Dobson aclara, y es muy interesante lo que él dice. Dice literalmente, nada destruye más rápido una relación romántica que la acción de una persona que se postra y se aferra a los pies del cónyuge frío para suplicarle misericordia. Es lamentable, y realmente lamentamos muchísimo, como Ministerio Levanta, consejos desafortunados, inapropiados, equivocados, que ante un punto de inflexión, un golpe, una amenaza de muerte, un maltrato a los hijos, una humillación pública, se envía a la víctima, y lo digo con mucho respeto, a orar y ser más sumisa. O sea, lo que se hace es revictimizar a la persona. Exacto. Para que vuelva a esta condición de seguir a los pies de un abusador. Claro. Y lo cual, según el Dr. Dobson, que todos conocemos su trayectoria, no hay nada más destructivo que esa actitud errada. Pasiva, claro, esa es muy buena palabra, pasiva. Y es que los matrimonios saludables sabemos, todos los que estamos casados, que la base es la rendición de cuentas. Exactamente. O sea, pedirse cuentas. Y esta dinámica refuerza en el otro una conducta responsable de límite y equilibrio. Sí. Cuando decís las frases pedirse cuentas y límites y equilibrio, para mí resalta el concepto bíblico del matrimonio del complementarismo. Es decir, no está la hiperjefatura, ¿verdad? O el egalitarismo o otras distintas posiciones, sino es el complemento diseñado por Dios, la contraparte, donde un hombre y una mujer se complementan. Vos usabas una expresión que siempre se me olvida, como era una unidad compuesta. Sí, una unidad plural, me parece. Sí, por ahí andaba, sí. por eso parte a veces esa frase, pero es una unidad. Una unidad colectiva. Ahí va, tengo que escribirla, voy a tatuármela en el brazo. Una unidad colectiva. Esa es la esencia del matrimonio. Sí. Y esa unidad colectiva tiene que verse con pedirse cuentas en ambas direcciones, límites y equilibrio. Si no lo hay, es muy probable que se desvíe hacia una relación de abuso. Exactamente. Mi hermano, y entremos al progreso del cónyuge despreocupado. Es decir, ¿por qué un cónyuge despreocupado se mantiene en esa actitud que procura que una relación se separe? O sea, ¿cuál es el progreso? ¿Verdad? Porque no es de la noche a la mañana. Claro, es un proceso. Decir, claro, yo no creo que un cónyuge con otro se casen y que inmediatamente se empiecen a dar las características que vamos a presentar acá. Es un proceso. Bueno, primero, antes de una fidelidad, por ejemplo, ¿verdad? Que es el caso que estamos poniendo en la mesa, algo básico ha comenzado a cambiar en la relación conyugal. O sea que el problema no es tanto la infidelidad, aunque lo es, pero es lo que ha venido trabajándose antes. Correcto. En el tiempo. Eso es lo que hay que fijarse. Exactamente, lo que se ha venido sembrando. Eso, buena palabra. Muy bien. Buena palabra. El doctor Dobson no está de acuerdo que una causal sea la mala comunicación. Un punto de vista quizá diferente al usual, que son asuntos de comunicación, pero creo que tiene un argumento. Porque el que no se pueda hablar es síntoma de algo más serio. Vos y yo no podemos hablar y nuestros problemas de comunicación no, es el por qué no podemos hablar. Exacto, porque yo no puedo hablar con la otra persona. Exacto. ¿Cómo yo veo a la otra persona por la cual no quiero hablar con esa persona? Exacto. Que esto puesto en el marco de cualquier otra relación, ¿verdad? Vamos a ver dos personas en una iglesia, dos amigos que tienen una discusión y no puedo, Mateo nos manda, si alguien te ha ofendido, anda y habla con él. No lo puedo. ¿Por qué? Ese es el punto. ¿Por qué no puedes ir a hablar con esta persona? ¿Verdad? La causa es la manera en que un cónyuge comienza a percibir al otro y su vida juntos. Bien, es cuando uno de los cónyuges comienza a sentirse atrapado en el matrimonio. Eso es un buen título para un libro. Atrapado en el matrimonio. Atrapado en el matrimonio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hay de fondo? Que
¿Qué lleva a esta mala comunicación, verdad? ¿Por qué la mala comunicación es un síntoma, cierto? ¿Qué es lo que lleva entonces a que esta vida juntos, que debería ser un lugar seguro, de mutua edificación, de mutuo rendimiento de cuentas, se convierta en un lugar donde estamos atrapados, como en una jaula? Sí. Muy interesante este concepto porque estamos hablando de un proceso. Y el proceso es cuando se empieza a enfocar, contrario a lo que habla Pablo en Filipenses, de enfocar todo lo digno de alabanza, todo lo bueno. Nos enfocamos en las deficiencias percibidas del otro o de la otra. Y pensamientos que no se van a compartir. Exacto. Por supuesto, pero la conducta empieza a cambiar inexplicablemente, entre comillas. Por ejemplo, se va a dar mayor ausentismo físico, distancia emocional, hostilidad, críticas. Entiendo que la raíz del problema empieza a cómo se empieza a percibir a la otra persona. Ya empieza a incomodar cosas, pero que no se hablan. Por eso es que el hablar está hablando de un síntoma anterior. Correcto. Que es cómo empiezo a ver yo a la otra persona. Correcto. Porque si hubiera una buena relación saludable, en términos normales, tendría la capacidad de sentarme, en el caso con mi esposa, y le mira, gordita, estoy notando esto, estoy sintiendo esto, estoy percibiendo esto. Y comenzamos una conversación previo a entrar a esta despreocupación, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante lo que estás enfatizando. Y no es que los pensamientos cambien con el tiempo, es que se ocultan, pero se expresan en una conducta. Correcto. Ya la relación es diferente. Exactamente. Menos relaciones sexuales, por ejemplo. Ya procuro tener menos espacios, menos conversaciones de nutrición complementaria. Ya no salimos, no desayunamos, juntos no conversamos, cada uno por su lado. Es una rutina. Estamos aquí por los hijos. Bien. Después, la relación empezará a carecer de respeto. Importantísimo. Y que el respeto es elemental para todo el desarrollo de la vida humana. Elemental. Bien. Que hablamos de respeto como no reconocer las necesidades y derechos del otro. Ahí radica el concepto de respeto. Bien. El otro tiene necesidades y tiene derechos. Y yo los debo respetar. Sí. Sin lo anterior, bien, sin el respeto, otro valor cae. El compromiso. Sí. Porque el compromiso va a depender del respeto. Claro que sí. Y otra vez, es claro en la relación matrimonial, pero es claro en toda relación humana. Si no hay respeto a la persona, no hay compromiso. Me desligo por completo. Ahora, generalmente en las mujeres ocurre como respuesta a una relación nada romántica. Luego de, digamos, que alcanzar por años a su esposo y solicitar su atención. De tratar de alcanzar por años. Sí. De buscar esa relación, ¿verdad? Sí, por eso es buena la explicación que decías, que no es una dirección hombre-mujer, sino que también mujer-hombre, esposa, esposo. Claro, alcanza por años, trata de alcanzar a su esposo por años, su atención, etcétera, etcétera, y de repente empieza entonces ella a tener una faltante de respeto, porque ya se empieza a percibir a la otra persona de una manera. Y ya no le va a interesar no reconocer las necesidades de la otra persona. Y por consiguiente viene la falta de compromiso. Exacto. Y desde una falta de compromiso es muy peligroso, porque se abren las puertas a la violencia verbal, a la infidelidad, a todo en general. Bueno, y es que lo interesante es el círculo relacional que se forma, mi hermano. Por ejemplo, primero, un cónyuge se siente atrapado, asfixiado, como decías. Ahora, cuanto más trata de liberarse, este cónyuge atrapado, ganar un poco de espacio para respirar, ¿qué pasa? La conducta desadaptativa ante esta situación es que el otro cónyuge vulnerable, presa del pánico, del miedo de perder la relación, va a empezar a aferrarse más al cónyuge despreocupado, intenta atraparlo por medio del llanto, la súplica, la dependencia emocional, y así el amor se transforma en obligación para la otra parte. Esto más bien aumenta el sentido de irrespeto de parte del cónyuge despreocupado, lo que es la esencia misma del problema. Claro, si la persona afecta su propia dignidad, rebajándose, y como vos dijiste, como el problema es una cuestión de respeto, si más bien yo empiezo a ver a la otra persona con menos respeto por sus actitudes, que intenta aferrarse a mí, más bien agrava la situación. Por eso decimos que es un círculo relacional disfuncional. Correcto. Sí, mientras más uno se aleja y procura respirar para tener un espacio de paz, y lo digo entre comillas,
la otra persona nota el distanciamiento y procura más bien acercarse, lo que asfixia, y va en esta dinámica adaptativa entre la pareja. Exacto. Y acercarse mal. Mal, correcto. Es acercarse y decir, no me hagas esto, mi vida sin ti no tiene sentido, yo no soy nada sin ti, yo no sé qué puedo hacer sin vos en mi vida. Todas esas cosas más bien agravan la situación de una persona, que se siente más bien asfixiada de la otra persona, que es muy recuperable. Pero hay que tratar de recuperarlo bien, no de esa manera. De volver al principio, ¿verdad? En esa buena comunicación, en esos términos, investigar por qué hay una mala comunicación. Sí. ¿Cuál es la raíz de los asuntos? Sí, el desarrollo del respeto. Exacto. De cómo se ve la otra persona. Bueno, y este estado de asfixia que estamos hablando lleva al cónyuge despreocupado a acciones desadaptativas. Ojo, no son justificables. Sí, exactamente. O sea, no se justifican sus formas de respuesta. Sea una infidelidad, un menosprecio, violencia verbal, con tal de mantener, ¿verdad? O estimular un distanciamiento que no consigue. Claro. Es decir, se siente asfixiado, necesita un espacio, pero lo procura de una forma incorrecta. Detonar una bomba, más bien para procurar la separación, porque esta no me deja. Sí, y es que contradictoriamente, las acciones del cónyuge despreocupado de procurar un espacio para sí más bien generan más asfixia de parte de la otra parte, que también pues está respondiendo de una forma incorrecta, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, ante esas acciones, el cónyuge vulnerable, ¿cuál es el resultado? Pues se va a hundir en la soledad y se va a preguntar, ¿cómo es posible que mi esposo o mi esposa actúe así? Todavía no ve, y ahí está el problema. ¿Cómo es posible que más bien me esté despreciando más si yo estoy procurando agarrarlo del cuello para que no se vaya? Y es justamente lo que no quiero. Por eso es muy interesante, por eso que estamos tocando este tema, para poder por lo menos trazar una línea de posible estrategia en medio de otras que se den. Estamos hablando de una línea. Entonces el doctor Dobson sostiene que la mejor oportunidad, sin que sea nada seguro, ¿verdad? Para atraer y retener al cónyuge despreocupado es retirarse ligeramente, ofreciendo libertad, pero dándose respeto propio en el proceso. O sea, dar libertad no es decirle al otro cónyuge, te doy libertinaje para que satisfagas tus deseos. Exactamente. Dar libertad es dar un espacio, pero, y vamos a hablarlo en otro programa, para establecer límites claros, por eso el amor debe ser firme, y ese espacio, la parte vulnerable tiene que procurar ante todo respeto propio en ese proceso. Que eso es un error, lo que dijiste anteriormente, no lo que dijiste, sino el concepto de te doy libertinaje. Eso es una parte de la negociación que mencionamos. Es decir, mira, hagamos algo, para que estés conmigo, te voy a dejar que tengas las novias o novios que quieras, todos los permisos que se quieran conceder, ¿verdad? Con tal de, no se habla de esto, sino que retirarse ligeramente es decir, ok, te voy a dar un espacio para vos, un espacio donde se pueda generar respeto en este proceso. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? O sea, ¿por qué se debe dar este espacio, verdad? Pero lo hablamos en otro podcast. Lo tiramos para el otro. Está bien, pero si Dios lo permite, entonces nos continuaremos con este muy necesario tema. El amor debe ser firme la otra semana. Correcto. Entonces hablamos la otra semana si Dios quiere. Sí, así es. Muchas gracias. Y nos vemos. Chao.